Bueno, como dijo Marta, nos toca la segunda parte de Mateo 26, versículos 36 al 75. Son unos cuantos versículos y una parte de la historia apasionante realmente. Pero antes de entrar, quiero leeros un artículo que encontré en una de las Biblias anotadas que tengo, y justamente la frase del título la usó Marta. Jesús entiende. La usaste en un momento, no recuerdo exactamente en qué introducción, pero dice Jesús entiende. Y os la voy a leer, no me gusta mucho tener que leer un párrafo tan largo, pero os lo voy a leer, porque creo que vale la pena. Dice, al acercarnos al final del Evangelio de Mateo, llegamos al corazón de la historia, lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Los acontecimientos avanzan rápidamente desde el arresto al juicio y a la ejecución. Nada de esto tomó a Jesús por sorpresa. Él sabía lo que se avecinaba y lo aceptó. Mira las palabras que dijo cuando lo estaban arrestando. En el versículo 56 dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Pero luego lee lo que pasa después. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Jesús fue al juicio y a la cruz solo. Lee el registro de lo que Jesús experimentó por nosotros para poder salvarnos. ¿Tienes cicatrices? Mira las suyas. ¿Te sientes humillado? Él sabe cómo se siente sufrir que le escupan. ¿Te sientes confundido y necesitas alivio del gran lío en que se ha convertido tu vida? ¿Estás solo, angustiado, lleno de dolor y decepción? Jesús lo sabe y lo entiende. ¿Han abusado de ti? ¿Sufres de alguna adicción que te hace sentir que nunca podrías volver a mostrar tu rostro ante tus amigos cristianos si se enteraran? ¿Estás lleno de vergüenza? ¿Te sientes impotente, enojado, confundido, decepcionado, deprimido, incomprendido, humillado? Jesús lo sabe y lo entiende. Tienes verdadero dolor físico y tus emociones y tus terminaciones nerviosas comunican estímulos nocivos a través de todo tu cuerpo. ¿Estás enfrentando cáncer o el miedo de que otro infarto o derrame cerebral resulte en una discapacidad física? ¿Te preguntas si Dios se ha apartado de ti? ¿Has tenido ganas de gritar, ¿por qué me has abandonado? ¿Ha respondido la oración de esa persona y la de aquella y la de otra persona más? ¿Cuándo me toca a mí? Es hora de que conozcas al verdadero Jesús. Es aquel que sabe y entiende. Y no tan solo eso, sino que también es aquel que permanecerá a tu lado en medio de todo. En cuanto a lo relacional, nadie permanece más cerca que Cristo. Ningún amigo es más bondadoso. Ninguna persona está más rápidamente accesible. No hay nadie más con quien puedas hablar en medio de la noche, en cualquier momento, simplemente orando, querido Señor. En cuanto a lo emocional, ningún otro sana más profundamente que Cristo. Si sientes que no puedes superar tu pena, allí es donde Cristo es el Maestro. Él es el hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Él entiende lo que es perder, sentir tristeza
llorar. En cuanto a lo físico, nadie consuela mejor que Cristo. Su mano sobre tu vida en tiempo de aflicción es mejor que la mano de cualquier amigo, cualquier padre, cualquier hijo, porque cuando Él toca, Él trae alivio. La enfermedad tal vez no se haya ido, pero su mano producirá tranquilidad. Nadie más ve los beneficios de nuestro dolor más claramente que Cristo. Tú ves solo la oscuridad, Él ve a través del túnel, la luz que hay al final. Él ve las recompensas que te esperan, madurez, crecimiento, estabilidad, sabiduría y finalmente la corona de vida que el Señor le promete a todos los que lo aman y pasan por tiempos de sufrimiento. Jesús está contigo, amigo mío. Cada momento de cada día, a través de cada dolor y tristeza, cada alegría y triunfo, cada temor y preocupación. Él es aquel que sabe y entiende. Y más que eso, Él es aquel que da paz y consuelo. Acepta estos regalos que solo Él puede dar. Final del artículo. Es un poquito largo, ¿no? Pero yo creo que vale la pena leerlo y releerlo, como lo he estado haciendo yo esta semana. Quedaos conmigo, quedaos conmigo. La idea principal del relato que encontramos aquí es la siguiente. En medio de la angustia y la traición, Jesús nos muestra el camino de la fidelidad a Dios, a través de la oración, la obediencia y el amor sacrificial. Volvemos a leer la idea principal. En medio de la angustia y la traición, Jesús nos muestra el camino de la fidelidad a Dios a través de la oración, la obediencia y el amor sacrificial. En esta mañana yo voy a centrarme, si el tiempo lo permite, no prometo mucho, en 3 aspectos de las cosas que nos relata este capítulo. La agonía en Getsemaní, la traición de Judas y la negación de Pedro. Va a quedar allí entre medio el juicio ante el sumo sacerdote, que dentro de 15 días le va a tocar a Abraham unirlo al capítulo 27, donde se completa el juicio que el Señor sufre en aquella triste y amarga noche en Jerusalén. La agonía en Getsemaní. En el verso 36 al verso 46 encontramos al Señor entrando en ese lugar privado, habitual para Él, en un lugar al que iba habitualmente con los discípulos y que Judas conocía también. Él dice a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En la quietud de la noche, bajo la luz pálida de la luna, Jesús entra en el huerto de Getsemaní. Su alma está abrumada. El peso era insoportable. Su alma se debatía en una agonía que para nosotros es imposible describir. La sombra de la cruz se está ciñendo sobre él, proyectando una oscuridad que amenazaba con destruirle en aquella triste noche. La conciencia de los pecados del mundo, la inminente separación del Padre, el cáliz del sufrimiento que tenía que beber, se entrelazaban en una tormenta de angustia que lo hacía temblar. En Mateo 26, 36 al 46, Jesús oró a su Padre en el jardín de Getsemaní. Se estaba preparando para ser traicionado, arrestado y finalmente crucificado.
Y en su angustia él clama: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y es importante entender lo que quiere decir Jesús cuando él se refiere a esa copa. No lo vamos a hacer esta mañana. Yo te invito a buscar una concordancia y mirar las veces que aparece la palabra copa de ira en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Pero la copa de la cruz no era principalmente sufrimiento físico. Era predominantemente sufrimiento espiritual. Lo que le causa tanta angustia a Jesús aquí no es la perspectiva de lo que le iba a suceder físicamente. Era la perspectiva de lo que estaba a punto de sucederle espiritualmente. Y vemos aquí la profunda tristeza de Jesús y su lucha interior. Con una voz quebrada por el dolor, se dirige a sus discípulos buscando un poco de consuelo en su hora más oscura. Mi alma está muy triste, hasta la muerte, les confesó. Él estaba revelando la profundidad de su sufrimiento. La tristeza lo invadía por completo como un mar embravecido que amenazaba con tragárselo, con ahogarlo. Incluso la muerte en ese momento se presentaba como una liberación, un escape de la agonía que lo consumía. Y aquí podemos comenzar a encontrar tantas lecciones. Primeramente, la importancia de la oración en momentos de dificultad. La lucha de Jesús en Getsemaní fue una batalla interna, un choque entre su naturaleza humana y su voluntad divina. La tentación de evitar el sufrimiento, de beber esa copa, retroceder ante el cáliz, le asalta con fuerza. Era el momento de negarse, de volver atrás. En el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios. Y esa misma imagen se recoge más tarde en Apocalipsis 14, donde Juan habla del juicio que les espera a los que habrán de adorar a la bestia. Y dice Juan: también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la copa de su ira. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta esta mañana que Jesús no era un cobarde temiendo enfrentarse a los soldados romanos. Jesús era un Salvador a punto de probar la ira de Dios, la ira divina. Cuando Jesús fue a la cruz, la copa llena de la ira de Dios debido a nuestro pecado fue derramada sobre su Hijo. Jesús en la cruz estaba soportando nuestra condena, nuestra culpabilidad, nuestro pecado. Por eso contemplamos la maravilla y la belleza de la cruz. En la cruz Dios expresa su pleno juicio sobre el pecado. En la cruz Dios soporta su pleno juicio sobre el pecado. Y en la cruz Dios permite la salvación gratuita de los pecadores. Él va a la cruz en nuestro lugar. Él se ofrece voluntariamente para tomar sobre sí el castigo que cada uno de nosotros merecía. Antes de la cruz teníamos miedo de Dios. Gracias a la cruz ahora nos podemos considerar amigos de Dios. Y todo esto se debe a que Él se ofreció a tomar nuestro lugar. Él soportó la ira del Padre para que nosotros pudiésemos experimentar el amor del Padre.
La paga del pecado es muerte. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Merecíamos aquel castigo que Él soportó en nuestro lugar. Jesús entra en Getsemaní y su amor por el Padre y su fidelidad a la misión lo impulsan a seguir adelante con sudor y lágrimas. Clama a Dios buscando fortaleza y consuelo. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Fue su oración, entregando su voluntad a la voluntad divina. Pero en estos versículos encontramos también su soledad y tristemente la incomprensión de los discípulos. Quedaos conmigo. Necesitaba compañía. Y esto es una de las cosas que a veces no sabemos hacer cuando estamos en medio del sufrimiento. Jesús escogió amigos íntimos. Dice el verso 36, llegó al lugar que se llama de Getsemaní, Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Escoge amigos íntimos, sus discípulos, los más cercanos, los que le habían acompañado a lo largo de aquellos 3 años de ministerio. Quiere tenerles cerca, quiere rodearse de aquellos que le amaban. Pero no solo eso, abrió su alma y compartió sus sentimientos. El verso 37 dice que tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Les abre su alma y le comparte lo que siente. Una de las cosas que nos alienta en medio del sufrimiento, en medio del dolor, cuando llegan pruebas difíciles a nuestra vida, es refugiarnos en aquellos que sabemos que nos aman y abrirles nuestro corazón, compartir nuestras lágrimas, transmitir lo que estamos sintiendo en ese momento. Y además, pedir intercesión y comunión en la batalla. Dice el verso 38, quedaos aquí y velad conmigo. Acompañadme en oración. Clamad junto a mí. Y entonces derramó su corazón ante el Padre. Verso 39. Se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Claro, el verso 40 nos dice que vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Y el verso 41 agrega, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aún en medio de su dolor y sufrimiento les dio un consejo sabio, a pesar de su torpeza. Y a veces nosotros lo somos también. A veces dejamos de orar o dejamos de acompañar a los que sufren con oración. El Señor conocía su debilidad y aún así les da un consejo sabio. Y entonces encomienda su alma a la sabiduría soberana del Padre. Dice el verso 42, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío,
si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Claro, Lucas nos dirá en el capítulo 22 que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La oración siempre es respondida, aunque a veces recibe un no. No era posible. El Padre, a estos 3 clamores que el Señor derrama a su corazón, porque ya Mateo la tercera vez dice que dijo lo mismo, ya oró por tercera vez diciendo las mismas palabras, la respuesta del Padre iba a ser no. Y esto es algo que nos es difícil aprender, pero tenemos que hacerlo, aprender a recibir el no como el sí. El Señor puede hacer más con un no de lo que nosotros nos podríamos imaginar. Y como es infinitamente bueno, podemos esperar que su no esté y está lleno de su bondad. Aunque no nos dé lo que nosotros estamos pidiendo, lo que nosotros creemos que es lo mejor para nosotros, si Dios nos retiene algo, esa retención será mejor que si lo hubiésemos recibido. Y es en eso en lo que debemos confiar. Porque que Dios diga no a nuestra petición, a nuestro ruego, a nuestro clamor, no significa un abandono. No significa que te abandona. Vemos a los ángeles ministrando al Señor, fortaleciéndolo. El Padre estaba junto al Hijo, aunque no le concediera su petición. Podemos sentirnos tentados a pensar que el silencio del cielo y el no a nuestras oraciones es porque Dios nos ha abandonado, pero Él ha prometido no dejarnos ni abandonarnos nunca. Está tan presente con nosotros cuando dice no, como cuando dice sí, como cuando dice sí. Estuve en Getsemaní. Jamás voy a olvidar aquella visita. Pero no es importante para nada. Lo importante es en espíritu entender lo que Getsemaní tiene para nosotros, para los hijos de Dios. Luego tenemos la traición y el arresto. Versículo 47 en adelante dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y le besó. El Señor reaccionó, amigo, ¿a qué vienes? Otros evangelios nos informan que la pregunta del Señor fue, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga?
Judas aprovecha pertenecer a los discípulos de Jesús. Usa esa confianza, la de ser del círculo íntimo. Ya hemos dicho que él tenía conocimiento de la rutina del Señor. Sabía que le gustaba ir al monte de los olivos y apartarse. Pero lo tremendo aquí es que este hombre usó un gesto íntimo para traicionar a Jesús. ¿Qué comunicamos con un beso? El otro día agarré a uno de mis sobrinitos, sobrino nieto, el hijo de Miguel y Ivane, y le di unos besos, ¿no? Era el día del café. Y luego vino Tamara y me dijo, Marco está enojado contigo porque dice que le mordiste. Pues yo no quise hacerle daño, pero la barba mía parece que le hizo creer que yo le había mordido en lugar de darle un beso, ¿no? ¿Qué comunicamos cuando damos un beso? Damos un beso porque queremos bendecir. Amistad, amor, cariño, aceptación. Judas lo usó para romper la comunión y confirmar su rechazo. Explotó el saludo de amistad y lealtad. Y cuando yo leo esta parte del capítulo de Mateo, veo rechazo, rechazo, rechazo. Quedaos conmigo. Pero le abandonaron. Huyeron, lo dejaron solo. Y viene Judas con un beso para marcar la ruptura y la decisión de rechazarle. Y los discípulos están tan desorientados que se produce un momento de violencia y confusión. Los principales sacerdotes mandan a sus soldados, la guardia privada del Sanedrín, con espadas y palos. Y el Señor les dirá, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Y uno de sus discípulos, Pedro, que tenía una espada, le quiere abrir en dos la cabeza a uno de esos siervos del sumo sacerdote. Y como no estaba acostumbrada a usar aquella espada, en lugar de darle por la mitad de la cabeza, como seguramente apuntó, le arrancó la oreja. Violencia y confusión. Y Mateo no lo cuenta aquí, pero nos lo cuenta Lucas también. Que el Señor le dijo, no es momento de violencia. Y estiró su mano y le sanó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Pero ni siquiera al siervo que le había sido curada la oreja le movió a ponerse del lado de Jesús. Es que no correspondía que ese hombre dijera, dejadle, este es un sanador. Mirad, venimos aquí a arrestarle y en lugar de dejar que los suyos me partan por el medio, me sana. Pero es que, ¿sabéis? La gente no cree en Dios, ni aun cuando Él hace cosas buenas para ellos.
la gente que va a ir a una eterna condenación, lo hará porque no han querido creer. Nadie va a ser condenado injustamente. Rechazan. Lo rechazan a Él y rechazan su bondad. Y Jesús se entrega voluntariamente. ¿Por qué? ¿Cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? A pesar de la angustia, la soledad, el abandono, Jesús se aferra a la voluntad del Padre y con una determinación inquebrantable se levanta y se entrega a sus captores sabiendo que su sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad. Cuando Hebreos dice que Jesús fue librado de la muerte, porque Él pidió ser librado de la muerte, muchos, y yo me cuento entre ellos, creen que fue una respuesta a la oración en Getsemaní. Era tanto el dolor que Él estuvo a punto de morir en Getsemaní. Y el Padre impidió que eso sucediera para que pudiese luego ir a la cruz. Y allí demostró en profundidad su amor, su obediencia, un ejemplo de entrega y sacrificio que sigue resonando a través de los siglos. Y luego nos encontramos con la negación de Pedro. Versículo 57 dice que prendieron a Jesús, lo llevaron al sumo sacerdote y bueno, allí comenzaron a acusarle injustamente. Y Pedro, verso 69, estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Hay una gran diferencia entre la maldad de Judas y la debilidad de Pedro. Una gran diferencia. El juicio de Jesús ante el sumo sacerdote nos va a mostrar lo que veníamos diciendo, rechazo. Los discípulos le abandonan. Los soldados le atan y le llevan al sumo sacerdote. Allí comienzan a burlarse de él. En un juicio, como ha leído Marta, totalmente injusto, fuera de toda la legalidad, en altas horas de la noche, el sumo sacerdote le hace jurar y declarar su identidad, cosa que no podía obligarle a hacer, para entonces sí poder tener un argumento, según él, para condenarle. Pero lo triste en medio de todo esto es la negación de Pedro y su posterior arrepentimiento. Y eso también tiene una gran lección para nosotros. No podemos seguir al Señor a distancia con seguridad. Necesitamos estar cerca de Él. En otras palabras, aférrate a Jesús. Aférrate a la fe. No vivas una vida ambivalente. Pedro le siguió de lejos. En un sentido, fue más valiente que otros que ni siquiera se asomaron por allí. Pero la lección es clara para nosotros. ¿Cuántas personas hay que dicen que quieren seguir al Señor, pero lo hacen a medias tintas? Una semana sí, otra semana no.
cuando me siento con ganas o cuando la situación es propicia. El Señor busca personas que se comprometan seriamente con Él. Personas que se sientan amadas por Él, personas que entiendan que Él vino a morir y dar su vida en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Ayer me comentaba él y escuchar a un maravilloso pastor y psiquiatra español, Pablo Martínez, que decía en uno de sus mensajes cuál era su versículo preferido de la Biblia. Y es, dice él, Juan 10:10. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. ¡Qué bendición! ¡Qué maravilloso es conocer a Jesús! Qué hermoso es tenerle como nuestro ejemplo, aprender de él, aún en las horas de angustia, de tristeza y de quebrantamiento como Getsemaní. Él promete estar con nosotros siempre. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él va a estar con nosotros, nunca nos va a de abandonar. Pero Él espera de ti que te aferres a Él, que le sigas de cerca, que asumas un compromiso. Aquí vemos a un hombre que había prometido frente a todos los demás: Señor, no te negaré. Y aunque me sea necesario morir contigo, Señor, yo voy a estar a tu lado. Y pocas horas después le vemos claudicar. Y claudicar de una manera baja, cobarde, blasfemando ante la insinuación de simples personas, una criada y otro que le había visto en Galilea. Y la mirada de Jesús, nos dice Lucas también, porque Mateo no nos lo dice. Cuando canta el gallo, la mirada de Jesús se cruza con la de Pedro. ¿Creéis que fue una mirada de condena? Yo creo que fue una mirada de dolor, de misericordia y de gracia, porque es así como nos mira Jesús. Y dice que Pedro, después que el gallo canta, salió y lloró amargamente. La maldad de Judas recibe condena. La debilidad de Pedro recibe ayuda y consuelo. Cristo conocía la debilidad de Pedro y conoce la nuestra también. Sabe que a veces nos comprometemos y luego, como hemos dicho ya y escuchado en la alabanza, fallamos. No estamos aquí para condenar a Pedro, porque como él también, en ciertas ocasiones, nuestra debilidad nos hace fracasar. Pero el Señor, que nos conoce, nos ama. Y nos seguirá amando. Y seguirá viniendo a nuestro encuentro para levantarnos, restaurarnos y curarnos. ¿Eres débil? Cristo es fuerte. ¿Eres incapaz de resistir en la hora de la tentación? Corre a Cristo. En Él hay fuerzas para vencer la tentación. No intentes resistir por tus propias fuerzas. Desde tu debilidad, encuentra en los brazos del Salvador la fortaleza que necesitas. Habría mucho más en estos versículos. Pero cuán importante es la oración.
Hemos orado, hermoso, esta mañana y necesitamos seguir orando en momentos de dificultad, acudir al Señor y hacerlo junto con otros. Cuando te sientas triste, débil, quebrantado, acércate a tu familia, a tus amigos, a tus seres queridos y diles como Jesús: os necesito, quedaos conmigo. A pesar de las dificultades, permanece fiel en la prueba. Experimenta la gracia y el perdón. Aunque falles, Él está dispuesto a levantarte y perdonarte. Y sobre todo, valora que Cristo fue a la cruz para que ni tú ni yo lo tengamos que hacer. En medio de la angustia y la traición, Jesús nos muestra el camino de la fidelidad a Dios a través de la oración, la obediencia y el amor sacrificial. ¿Te has aferrado a Jesús? ¿Has dado ya ese paso en tu vida? ¿Le ves? ¿Le visualizas entrando en ese huerto de olivos para ponerse delante del Padre y decir: Señor, aquí estoy, no lo que yo quiero, sino lo que tú? Y la copa de ira que la debías beber tú y que la debía beber yo, la bebió Él en nuestro lugar. ¿Te vas a quedar con Él hoy? Vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Y si todavía en tu vida no ha habido ese momento en que has sentido al Señor decir: quédate conmigo, ven conmigo, pero lo estás sintiendo ahora, yo te invito a que le des respuesta. Dile así: sí, Señor, quiero quedarme contigo. Quiero, Señor, abrazarme a ti. Acepto tu salvación, que bebieras la copa de la ira de Dios por mi pecado, que yo merecía beber. La bebiste tú para hoy ser mi Salvador. Entra en mi vida, en mi corazón. ¿Habrá alguien que ha hecho esta oración hoy? Si has hecho esto por vez primera en tu vida, me gustaría que me lo hagas saber. Levanta tu mano allí donde estás sentado. Solo yo estoy mirando para dar gracias a Dios y orar por ti. ¿Habrá alguna persona esta mañana que ha tomado esa decisión por Cristo, diciéndole: Señor, quédate conmigo? Gracias. Puedes bajar la mano. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. No hay mejor oración. Dice la Biblia que hay gozo en el cielo cuando una persona entiende este mensaje e invita a Cristo a su vida y a su corazón. Padre, tú conoces
el corazón de la persona que ha levantado su mano, yo la presento delante de ti. Bendícela. Dale el gozo del perdón, la alegría de saber que ahora para siempre, en cada instante, cada segundo de su vida, vas a estar con ella y ella contigo, porque nada ni nadie nos separará jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa bendición la experimentamos muchos de los que estamos aquí a lo largo de los años. Y no podemos menos que alabarte y adorarte, Señor, en esta mañana, por ese amor, por esa salvación, por esa gracia. O que cada uno hoy nos vayamos de aquí con el corazón rebosando gratitud, adoración, al recordar emocionados a este Salvador tan maravilloso que es el Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a serte fieles cada día. Lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.